Aquí presentes y los que se van reuniendo a esta transmisión o se van uniendo. Y como ya cada jueves en Familias en Recuperación, pues es bien grato poder compartir este momento y que cada día o cada semana que nos reunimos, estoy convencido de que comprendemos más esta problemática de la enfermedad del alcoholismo, de la drogadicción y de la vida ingobernable. Pero ¿cómo se llega a todo esto? Pues lo vamos a ver en el desarrollo de este tema, ya de este programa, se puede decir así, de cada semana. Pero antes que nada, pues mandarle saludos al padrino José Ángel, que pues como cada semana, pues estamos en esta cruzada contra el alcoholismo, contra la drogadicción, y tratando de que aquí en los 12 cimientos, pues brincarle la esperanza a la familia que pueden tener una vida diferente, una calidad de vida pues amena, armoniosa, porque vivir con un enfermo alcohólico no es nada agradable y además no es nada deseable para nadie. De igual manera, saludar al pastor Ben Chimal del libro de Cada Día, y pues de eso se trata. Decirle al pastor que pues agradecido con este compartir de su libro, de su experiencia, de su dedicación para elaborarlo. Y el tema de hoy es enojo compulsivo. Este tema para mí no creo que sea muy fácil, pero voy a tratar de hacerlo sencillo, porque sí va directamente a las familias. Porque es una emoción natural que viene de Dios, pero que la desconocemos. Dentro de las 6 emociones, esta es una emoción que nos puede impulsar a hacer cosas importantes, cosas que muchas veces podemos decir que no podemos hacerlas, pero cuando tenemos esa emoción de enojo, cuando tenemos esa emoción del enojo, lo podemos canalizar, pero lo vamos a tratar de ver en este tema, que estamos viviendo el enojo compulsivo y eso nos contrae graves problemas hasta llegar a la depresión. Y bueno, lo vamos a tratar de compartir así como despacio, porque si no me enojo y entonces voy a actuar compulsivamente, como ya lo actué en algún tiempo. Entonces, si el enojo es una emoción natural del ser humano, muchas veces en una plática como que se empieza a acalorar. El síntoma de que el enojo viene está en el diálogo que se tiene con las personas, aunque lo vamos a ver cómo viene desde dentro. Y regularmente a mí me pasaba y me pasa que cuando no logro equilibrar esta emoción, lo primero que puede decir mi esposa es: ya ves, por eso no se puede platicar contigo, ya te enojaste. Y en ese momento, si no estabas enojado, te enojas. Y uno empieza a decir y a alegar que es que, y subes el volumen. Y te estás enojando. Pero el último que lo percibe es el que se enoja. Porque lo justifica. Es que tú también, si no me hablaras así, pues no me enojaría. Entonces quiere decir que el enojón se va a convertir, aparte de neurótico, en iracundo y va a querer golpear. ¿Sabes qué hace el alcohólico con esta emoción? Pues se va a beber. Dice: vamos a desestresarnos. El que consume drogas, pues por obviedad va a adormecer su mente. Pero la familia
¿Cómo mitiga el enojo? Y vive en el enojo compulsivo, o sea, permanente. Entonces, vivir con un enfermo de alcoholismo, de la drogadicción, lo hemos dicho muchas veces, la familia enferma de neurosis. Me decía una persona hace unos días, es que la neurosis no tiene cura. Y yo me daba, pues me sonreía o me reía. Y yo le decía, ¿quién dice que la neurosis no tiene cura? Dice, es como el alcohólico, el alcoholismo no tiene cura. Bueno, en apariencia. En apariencia. Porque es progresiva y mortal por su naturaleza. Entonces, el enojo compulsivo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el enojo compulsivo? Y yo creo que este tema nos va a venir bien a muchos, porque hemos estado viviendo compulsivamente esa emoción, justificándola de que así soy, así nací y así me moriré. Entonces, están determinados a no cambiar. Están determinados o determinado a que las personas tienen que soportar su mal genio, su mal carácter o deficiencia de carácter, su forma irritable de vivir, su forma iracunda de proceder. ¿Cómo se puede vivir con una persona así? ¿Cómo vivirías tú? Uno de los síntomas del enojo es que a todo mundo le repartes la emoción. Ah, es que, sí, cierto, mi esposa es la enojona o mi esposo es el enojón. O sea, ya estás repartiendo. Ya dices, yo no lo quiero, porque lo eres. Pero ¿a quién le agrada admitir que padece del enojo compulsivo? Difícil. ¿Sabían que hay personas que están en el enojo que prefieren lastimarse a cambiar? Pues la persona que consume prefiere lastimarse que cambiar, porque en el momento del consumo se está lastimando. Está enojada consigo mismo, por eso dice, necesito un trago para destensarme, como si fuera tendedero. Está tenso. Necesito un trago para alegrarme. Está aburrido, se está enojado, no le halla, no se acomoda en la vida. Entonces, si el enojo compulsivo existe, ¿quién puede padecerlo? Pero yo no bebo, yo no consumo, yo no me drogo. Pero ¿cómo te enojas? ¿Cada cuándo te enojas? ¿En qué momento te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Para qué te enojas? ¿Qué sentido tiene que te enojes? Hay programas de neuróticos anónimos y tienen muchas reglas, porque si rompes las reglas, se enojan. Entonces, es difícil. ¿Tú crees que un enojón respeta reglas? Quiere que la gente respete sus reglas si no se enoja. O sea, quiere controlar todo. Hay personas, y más mujeres, considero, con todo respeto, que son bien chambeadoras, bien limpiadoras de su casa. Toda la frustración que les produce vivir con un consumidor, con el aseo. Y cuidadito que me ensucies, porque acabo de limpiar. Imagínate que le llegue un alcohólico, pues lo único que le va a decir, ¿y quién te dijo que barrieras? ¿Quién te dijo que limpiaras? Porque así el alcohólico, así es. Al alcohólico no le interesa tu enojo, porque también vive enojado. Entonces vas a decir, toda la sociedad está enojada, pues vamos a decir el 90% para que los que se enojan porque les digan que se enojan, no se enojen.
De eso se trata. Te vuelvo a preguntar. Cuando te enojas, ¿qué escondes? ¿Y sabías que la persona enojona es una persona sumamente miedosa? Los que sabemos, cuando una persona se enoja, o sea, que rebasa, que la emoción del enojo la rebasa, quiere decir que tiene miedo. Entonces ya son dos emociones, la del miedo y la del enojo. Y después se pone triste porque no le hacen caso. Y luego le van a hacer un meme que tiene la niña. Así dice el meme, ¿no? ¿No dice así? ¿O está triste la niña? ¿O el niño? Creo que necesita un biberón. O sea, ya se quiere ir a consumir. ¿Cómo vive la esposa de un enfermo alcohólico? Alegre, contenta, gozosa, jovial. ¿Cómo vive la esposa de un consumidor? ¿O cómo vive el esposo de una consumidora? ¿O cómo vive la mamá de una o de un consumidor? Abby dice frustrada. Con miedo, dice Cicla. ¿Cómo vive? Te pregunto a ti también, ahí sí le puedes poner. Recuerda que para las familias o los familiares de las personas que están en los 12 cimientos tenemos un cuestionario. Y el cuestionario es, ¿cómo se llamó el tema? El nombre del escritor, el nombre del libro, resumen de la primera diapositiva, resumen de la segunda diapositiva, resumen de la tercera diapositiva, y el día domingo en la visita pues tu familiar te va a hacer esos cuestionamientos. ¿Esto por qué lo hicimos? No te enojes, no es para que te enojes, es para que conjuntamente vayamos hacia la misma dirección en la recuperación. Porque uno comprende que cuando traen a su familiar, a su hija, aquí, y en Jóvenes en Libertad a su hijo, la familia va bastante enojada. Preguntas, aseveraciones de no quiero saber ya nada. Aquí el tratamiento de Dios es un año, que se quede 5. Y a los 3 días, ¿sí comió mi princesa? ¿Sí desayunó? Pareciera como una burda, pero es una realidad. Porque el enojo te hace decir cosas y pensar cosas. Y cuando baja el enojo, de igual manera. Te hace pensar y sentir cosas contrarias. Entonces te estás contrariando en tu pensar y en tu sentir. Por obviedad, en tus decisiones, pues puede ser hasta incongruente. Entonces, si el día de hoy vamos a ver este tema, pues vamos a ver qué nos dice el pastor Benchimal en su libro. Quienes sufren de enojo compulsivo se airan, o sea, se enojan frecuentemente casi por cualquier cosa. Casi sin darse cuenta, adoptan una actitud de querer manejar todo a su manera y comienzan a vociferar o a reaccionar de forma hostil por simples asuntos triviales. Está muy sencillo de entender. Pero, ¿qué tan difícil es cambiar nuestra manera compulsiva de enojarnos? Te decía, está el programa de Neuróticos Anónimos, está el programa de Al-Anon para familias de enfermos de alcoholismo, donde atienden a las personas, las hacen sentir, mira, tu caso no es extraño ni diferente, también nosotros admitimos que somos impotentes ante la enfermedad del alcohólico, y bueno, es una admisión. Dentro de los programas, el día de hoy se sugiere
que el primer paso se utilice para el problema a solucionar. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú consideras que el enojo ya es un problema en tu vida, de que ya las personas no quieren estar contigo, de que les caes bien pero todo el tiempo estás peleando, aquí lo dice, quienes sufren de enojo compulsivo, o sea, se enojan frecuentemente casi por cualquier cosa, por cualquier cosa. Es que te estoy diciendo que esto es así, de todo, porque se les dan las cosas, porque no se les dan, o sea, de todo. La pregunta es, familia, ¿qué es lo que más te hace enojar de tu familiar en recuperación? Considero, primero, la manera de consumir, porque tu pensamiento es, se está dañando. Y te enoja. Pero yo te pregunto, ¿qué solucionas con estar todo el tiempo enojado? ¿Qué solucionas con decir, me hicieron enojar? Porque entonces ahí nace un sentimiento de culpa y de culpabilidad. Es que si no me hicieras enojar. Entonces desde ahí está lo que dice el pastor Ben Chimal en su libro, es correcto, donde dice que casi sin darse cuenta adoptan una actitud de querer manejar todo a su manera. Entonces quiere decir que hay maneras, pero el enojo te hace que lo busques a tu manera. Y cuando logra esa persona que sufre de enojo compulsivo, puede llegar hasta poner cara de conmiseración, porque está muy enojada consigo mismo, está muy enojada con las circunstancias, está muy enojada con las personas, quiere que el mundo se amolde a él o a ella para ser feliz. No estamos hablando ahorita de la dependencia o de la codependencia, estamos hablando solamente de la emoción que te va a llevar a las codependencias. Esto quiere decir que el alcohólico, antes de comenzar a beber, ya padecía esta emoción compulsivamente, lo más probable, y que la mayoría de los psicólogos y de los psiquiatras lo aseveran, es sí. Porque si se han dado cuenta en las historias que regularmente los alcohólicos comparten es que tuvieron el contacto con el alcohol de la siguiente manera, por imitación, o sea, ven a alguien en su familia beber, llámese mamá, llámese papá, tío, primo, cualquier familiaridad, en una fiesta, que lo hablamos repetidamente, en una fiesta, y aparece esa fijación de ¿qué sentirá? Porque vemos personas, y los que lo hemos padecido, lo hemos experimentado, y esa experiencia, que con el alcohol cambia toda tu actitud. Personas que sin alcohol están amargadas, enojadas, frustradas, son unas personas, y empiezan a consumir y cambia toda su actitud, o se vuelven más agresivos y sacan todo su pasado de enojo, o se vuelven las personas más bondadosas, más amables. Quiere decir que está reprimiendo lo que realmente es. Ese es lo que produce el alcohol. Y llegó por fijación, porque ¿qué sentirá esa persona al beber? Yo también quiero sentirlo, quiero experimentarlo. También vemos que cuando entramos a la secundaria, y más ahí por el segundo grado de secundaria, pues ya que hay más confianza dentro de la sociedad estudiantil, pues no falta que alguien te vea así medio tristón, medio apagado, medio achicopalado, medio pues así con tendencias así de ya no quiero vivir. Y alguien se acerca y te dice, mira, tómate esto y se te va a quitar eso. O sea, por invitación. Y consumes y cambia toda tu perspectiva del momento. Cambia todo tu estado emocional. Entonces quiere decir que efectivamente antes del primer consumo ya estaba la emoción del enojo, producto de alguna acción que viene de más atrás, de más infante, de arrastres de la infancia.
Pero ¿dónde se produjo el enojo? Vamos a ir también al origen. Y el origen del enojo muchas veces es la misma descalificación de la familia. En los apodos, primordialmente, en las familias mexicanas se nos da mucho de poner apodos. En las burlas, en el que algo salió mal y la palabra del tonto se hace, pero sí muy presente. La descalificación, el rechazo. Entonces, ¿desde cuándo el consumidor y la familia padecen esta emoción, o sea, el enojo compulsivo? ¿Desde cuándo el ser humano vive enojado? Y tiene momentos de alegría y la familia dice, ya cambió, ya es diferente. Y la familia hasta se destensa, hasta pareciera que es la que consume. Se le aligeran las cargas porque en aquella persona ve alegría. Pero de la alegría otra vez al enojo y la familia se vuelve a tensar. Enojo compulsivo generalizado. Entonces, quiero que sepas que hay personas que les agrada hacer enojar a las personas para ser felices. Es una persona frustrada, enojada, iracunda. Pasó del enojo al airamiento, o sea, a la ira, y entonces, para ser feliz, tiene que hacer enojar a los felices, y los vuelve infelices, y él se vuelve feliz. Fíjate lo que es el enojo. Y es un jueguito emocional. De esas personas que te obedecen a las 500, y no por convicción, te obedecen porque se cansan, y dicen, bueno, ya me cansé, ya le voy a echar ganas. Esas personas desobedientes dice o puede o sucede que la emoción del enojo está presente en su vida 24/7. Y de la única manera que se deshacen de ellas mirando algo chistoso en Facebook, hasta buscan ahí actos chistosos. Ven un niño que se cae y ja. Si no, escuchen. Pareciera que no, pero esta emoción del enojo. En la palabra, fíjate bien, en la palabra dice Jesucristo, cuídate del enojo. No dejes que el enojo llegue hasta el atardecer. Y si nos dice cuídate del enojo es porque contrae graves problemas emocionales, mentales y emocionales, y son producto de que vas a llegar a una adicción. Entonces, hoy está muy seria aquí la sala. No están enojados, están diciendo cuánta gente neurótica habrá allá afuera. Yo pienso así. ¿Desde cuándo un niño empieza a tener este enojo compulsivo? Sí, pues un niño es chiquito. ¿Pero desde cuándo? Desde que papá o mamá muchas veces son los que los hacen enojar. Mira, se ve bien bonito con su puchero. Y en los papás les llena de alegría ver a su hijo con puchero, con enojo. Y después van creciendo, llegan a los 16, 17 y nomás te miran así. ¿Qué tienes? Nada. Mira, mi hermano está bien contento. ¿Qué miraste, hijo? Algo parecido a la realidad, mera coincidencia. ¿Alguien ha hecho enojar a un niño? Sí. Vayan haciendo oración porque va a crecer. Y va a crecer el enojo. Y si lo sigues haciendo enojar, va a llegar el momento que va a decir, voy a crecer. Es más, de chiquito va a decir, voy a crecer y vas a ver, algún día voy a crecer más grande que tú. ¿Y qué crees? Creció.
Ahora da pláticas, imagínate. En verdad. Si alguien te puede decir de esta emoción y de la que más me cuido, es de esta. Y me decía esa persona, es que la neurosis no tiene solución. Yo decía, ¿y quién lo dice? Que me diga un libro donde, imagínate un libro para neuróticos anónimos que no te dé una solución. Pues mejor le borro. Todos los libros que se refieran al conocimiento mental y emocional es porque nos van a conllevar y a llevar a encontrar una solución a nuestra problemática. Pero si padeces de esta emoción, del enojo, y lo justificas, me hicieron enojar, pues te va a dar un infarto. Si te mueres, pues ya te moriste, ¿verdad? Pero si no te mueres y quedas con las deficiencias, te vas a enojar más porque vas a seguir justificando que alguien te hizo enojar y así quedaste. Y todos tenemos el mismo riesgo. Un momento de enojo compulsivo, o sea, de la emoción del enojo no controlada, quieres controlar a todo mundo y terminas dañado. Entonces, si dice querer manejar toda su manera, si comienza a vociferar, ¿qué es vociferar? Mi hermano dice que no sabe. ¿Alguien sabe qué es vociferar? Para verte mejor, eso es correcto. Así no se me va nadie. Si no me puedo enojar. ¿Qué es vociferar? ¿En verdad no saben qué es vociferar? Mi hermana Mari, ¿qué es vociferar? Eso nos lo enseñan en cuarto de primaria. O sea, no digas palabrotas, chamaco. Hablar palabrotas compulsivamente, porque el enojo es ¿qué? Compulsivo. ¿Qué se puede pensar cuando estás enojado, airado, iracundo? ¿A poco dices bendiciones, 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 bendiciones? ¿Alguien sabe qué es una mentadita de madre? ¿Sí o no? Sí. Pues eso es vociferar palabrotas. De ahí para arriba. ¿Tú por qué crees que los alcohólicos se llevan re bien de vete por allí, regresa por acá y nuevamente vete para allá? Y de mentada para arriba. Dice, empieza a vociferar o reaccionan de forma hostil, o sea, peleonera. Palabras hirientes. Palabras que van directamente al daño emocional. Y si no es suficiente, vienen los puños. Viene el pleito, el desacuerdo. Y no creo, o al menos puede que exista una pareja ideal. Y creo que esa nada más estaba en Argentina, de unos compas que la cantaban, que eran la pareja ideal. No me acuerdo ahorita cómo va, pero te la cantaría, aunque tenga voz aguardientosa. Nada más por allá, Pimpinela creo que cantaba esa canción, la pareja ideal. ¿Y cuántas mujeres decían, yo quiero uno como ese barbón? ¿Y cuántos hombres decían, yo quiero una como esta güerita, más o menos así? Porque eran la pareja ¿qué? Ideal. Y son hermanos, solo la cantaban. ¿Quién anda buscando su pareja ideal? Ya desistieron, se enojaron porque no la encontraron. ¿Qué encontraron? O sea, ¿qué pareja encontraron? Porque sus hijos o sus hijas están en recuperación. ¿A los cuántos días de unión se empezó a vociferar y a conducirse de una forma hostil? Para los que son casados, o sea, los que son casados, todos ustedes, somos casados todos ustedes. ¿A los cuántos días fue el primer pleito? Vamos a partir de ahí.
¿A los cuántos días de que conociste a tu pareja vino el primer pleito y todavía no te casabas? O sea, vamos a ver en la era de la ceguera del noviazgo. ¿A los cuántos días tuviste tu primera discusión que rebasó tu capacidad de control del enojo y eso te hizo que te quedaras más? El enojo te va a producir al rato dependencia y vas a querer romper con esa relación. ¿Y qué crees? Van a pasar 1 año, 2 años, pero va a cambiar. Algún día va a cambiar. Bueno, si no lo has metido a algún grupo de recuperación, no va a cambiar nunca. Y aún estando. Entonces, los que hemos tenido, o los que tenemos hijos con problemas de adicciones, pues es nada más repasar en qué momento la emoción del enojo fue compulsivamente, de tal manera que cuando llegaron las criaturas, pues ya llegaron a un lugar hostil. Antes de que naciera una criatura, ¿cuántas palabrotas o cuántas vociferaciones se hicieron antes de que llegara una criatura? Ahora, cuando llega la criatura, dijeran las lavanderas, uno como quiera, pero las criaturas. Entonces, cuando llegó tu hijo o tu hija, ¿cuántos enojos había antes de que chillara? Bastantes. Entonces quiere decir que el entorno familiar se vociferaba y ya tenía un entorno hostil. Y si eso no se ha corregido, entonces quiere decir que tu hijo o tu hija va a salir de su proceso de restauración o de recuperación y va a encontrar un hogar vociferante y hostil. Por eso es bien importante que la familia también se adhiera a algún programa de restauración. Porque después de todo, las adicciones dicen, se heredan, pues bueno, no vas a heredar estar bebiendo. Bueno, ahorita, en la actualidad, hay mamás que en el proceso de gestación consumen duro. Entonces hay bebés que ya nacen con ansiedad. Pero dejemos ese punto. Porque es muy fácil decir, y lo hemos dicho, que vayan con el padrino José Ángel. Mira aquí, es que ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no sé qué hacer con mi esposo, ya no sé qué hacer con mi familiar. Sí, ya no sabes qué hacer. Yo creo que nunca supiste qué hacer con él. Es que, ¿qué hice mal? Tenemos que revisar cómo fue su educación en el sentido de las palabras, cómo se vive en un entorno familiar donde hay un consumidor. Ahora, el consumidor no nomás es alcohol y drogas, consume sus propias emociones y está 24/7 enojado, compulsivamente enojado. Ahora, ¿cuántas mamás en el momento que saben que están embarazadas les produce enojo? Y más si son jóvenes, en la actualidad. Una jovencita que de 15, 16, 17 años que queda embarazada, ¿tú crees que va a decir, ay, qué bueno que estoy embarazada? Si le produce enojo, le va a producir un pensamiento y un sentimiento de rechazo. Entonces, lo que va a salir al mundo, va a salir un producto con enojo, una criatura, y que va a irse desarrollando. Y después solamente va a querer vivir en el placer. Si hablamos de estas cosas, no es para el mundo. Para los que nos están viendo en Facebook, pues a lo mejor puedes ver este video y no es tu problemática, el alcoholismo, la drogadicción, el enojo, las emociones, el entorno hostil que puede haber en el hogar, pero a lo mejor en tu vecindad, en tu entorno, puedas conocer personas que sí tengan este problema como nosotros lo hemos tenido y digas, oye, mira, ahí te va, te lo comparto. Y puedes ponerle tu like rojito, por favor. Luego lo ponen azul. Se enojan y dicen, ahora no le ponemos rojo, le ponemos azul. Luego hasta ponen, esa sí me gusta, ponen una carita de enojo así, rojo ahí, que le ponen ahí. Se enojaron. Unas ponen me divierte, algo pongan, pero pongan. Suscríbanse al canal y toquen la campanita. Entonces, para concluir este
esta diapositiva y puedas hacer tu resumen, porque te van a preguntar, el día domingo te van a preguntar sobre de esta diapositiva. Sugerencia para nuestra directora Abigail: 10 minutos antes de terminar la sesión, se comparte el conocimiento, las preguntas, o los primeros 10 minutos y después conviven. Intereses en la recuperación de su familiar, traten. Si no comprenden la plática, pues precisamente hacemos este video para estarlo analizando constantemente. Es importante para nosotros. Créeme lo que como institución, como representante de la institución, como presidente de la misma, y estoy contento y me siento bien privilegiado porque hoy atendimos 2 mamás. Es poquito en medio de tanto, pero es suficiente para seguir avanzando. Que se interesan en decir: oye, Héctor, ¿sabes qué? Yo quiero una consejería. La verdad no tengo la menor idea qué voy a hacer cuando salga mi familiar. Tengo este tipo de temores, tengo este tipo de miedos. Porque ver pasar el tiempo cualquiera, pero aprovechar el tiempo no cualquiera. Y más si se la vive enojado. Una persona enojada siempre va a tener una tendencia: alcoholismo, drogadicción, el trabajo, pornografía, tabaquismo, ociosidad. Lo vamos a mirar más adelante. Entonces, hasta aquí nuestra primera diapositiva. Esperamos tu resumen. Vamos a estar poniendo yo creo que la semana que entra ya ponen las preguntas desde ahí, ¿no? Por favor. Porque eso nos va a ayudar a empezar a crecer más en lo que viene siendo pues el entorno sobre la recuperación. No nada más los que estamos aquí tenemos esta problemática. La sociedad en general, la Organización Mundial de la Salud, el enojo o la depresión, pues así la determinan como una enfermedad y es generalizada. Es la enfermedad del siglo, el estrés. El estar estresado, así, estresado, o sea, atrapado en una emoción. Correr. ¿Por qué? Porque se puede decir que la globalización eso nos dejó. Ahora, vivimos la época de la pandemia, que considero no ha terminado del todo, pero hemos avanzado y nos dejó esto, que podíamos compartir abiertamente la experiencia. Cuando empezamos a compartir a través de estas transmisiones, pues fue en esa más fuertemente en la época de la pandemia, donde no nos podíamos reunir. Y si tocamos ese punto, cuánto enojo nos produjo estar en verdad en el encierro. Porque ahí sí la sentíamos decir: sí estoy encerrado, porque no puedo salir y que tiene que salir una persona. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que los enfermos, las personas consumidoras, guardaron esa disposición? No. Aquí están algunos, no la guardaron. Fíjate, tan inteligentes que los hacía su enojo, que decían: yo pongo la casa de a 50 en la entrada. Y tú traes lo que quieras consumir. Y se abrieron más antros domiciliarios. ¿Y sabes quién permitió todo eso? La misma familia. Prefiero que estén aquí y no en la calle y se vayan a hacer daño. Y luego decían: ¿por qué siguen subiendo los contagios? Ahí termino con esta cuestión. Y la sociedad que sí se guardaba, pues se enojaba con la sociedad que no se guardaba. Porque hay hostilidad. Porque es una enfermedad progresiva y mortal. No razona. La enfermedad del alcoholismo no tiene razonamiento, no sabe, el alcohólico no sabe lo que es verdadero y lo falso. Solo lo único que quiere es seguir mitigando su enojo, su dolor emocional. Veamos. Una vez que se dan cuenta de su irrazonable actitud, suelen experimentar frustración y enfado a sí mismos. Y dependiendo de la situación, algunas veces entran en depresión. ¿Cómo lo entendemos? Veamos, dice: una vez que se dan cuenta de su irrazonable, palabra
irrazonable. ¿Qué quiere decir? No razona. Al principio no está razonando. Aquí como que entra en un ratito de conciencia, si puede decir, y dice, creo que la regué. Creo que sí me pasé. En un momento. Oye, te pregunto, todas las personas que hemos padecido fuertemente del enojo, al estar neurótico todo el tiempo, en un momento que se da un espacio así como que de reflexión, como de que baja la emoción, y así como que creo que sí me equivoqué, sí me pasé de la raya. Pero no alcanza eso para redimir el problema. Solo queda en la cabecita. Y pueden llegar pensamientos, ahora sí, me van a pegar, me van a correr del trabajo. Si se pasó, y dentro de la vociferación, ¿cuántas veces un alcohólico ofende a su esposa? ¿Cuántas veces? Bastantes. Por obviedad al tiempo la mujer dice, pues ahora un derecho y un revés. Y se convierte en hostilidad. Y cuando llega la reflexión en una de las dos partes, entonces viene así como que el remordimiento, viene la frustración. Porque si hablamos de la hostilidad dentro del hogar y que viene desde generaciones, ¿a quién se le está heredando? A las nuevas generaciones, que ahorita están en un centro de rehabilitación. Las nuevas generaciones son arrastradas por las tentaciones del mundo, por lo que el mundo ofrece, porque en el hogar hay hostilidad. Y le dicen, ¿qué pasó? Bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hay en un hogar? ¿Qué es lo que deseas que haya en un hogar? Cuando una mamá se dedica, y es que a veces se los decía así como de mofa, ¿cuántas mamás mandan de desayuno a su hijo con una regañada? Y lo van regañe y el principio es, ¿y te portas bien? No quiero que la maestra o el maestro me dé quejas de ti, y todavía no llega a la escuela y ya va bien enojado el muchacho. Al tiempo, algo va a suceder. Quisiera que hubiera maestras aquí, ¿cómo llegan sus alumnos? Es más, yo creo que ya no hay alumnos que lleguen con la manzanita, como antes. Que, bueno, quien más lo llevaban eran las niñas, así de que le llevaban su manzanita a la maestra, para la maestra. Y le empezaban a hacer bullying, barbera, barbero, y se enojaban y decían, pues ahora ya no le traigo nada, y se quedaron con el enojo. Pequeñas cosas que se dejan de percibir. Pequeñas cositas. Pues por esta emoción, están llenos los centros de rehabilitación. Entonces dice, la frustración. ¿Qué es frustración? Las cosas no salen como yo quiero, pero ahora no las puedo componer. Ahora ya lo hice a mi forma y a mi manera, quise controlar la situación, vociferando, gritando, golpeando, descalificando, sometiendo, pero tarde o temprano las cosas se salen de control. Entonces yo te pregunto, ¿a quién le interesa recuperarse de qué? Bueno, entonces tendríamos que presentar, en lugar de adicciones, vamos a presentar, como dice el primer paso, admitimos que somos impotentes ante ¿qué problema? ¿Ante qué problema? Pero problema interno. Porque problemas externos, todos podemos justificarlos. Pero un problema interno. Cuando tú ves un jovencito que empieza a consumir, tú ya sabes, nosotros sabemos que si sigue así va a un derrotero de poco tiempo. Les he compartido, el alcoholismo tarda 5 años en aparecer ya como un problema social, cuando internamente es un problemón de enojo constante. ¿Por qué? Porque deja de llegar a la casa, la familia está permanentemente enojada, en hostilidad. Pensamientos vociferantes, pensamientos beligerantes, pensamientos, pues muchas veces he escuchado, tal desesperación ha habido en padres, y no porque lo decían, pero esta es su desesperación que dicen, ya lo que le vaya a pasar a mi hijo, a mi hija, que le pase de una vez, pero ya quiero terminar con este sufrimiento. Se llama impotencia, se llama frustración, se llama desesperación, se llama aturdimiento, se llama terror.
pero la vida continúa y te empiezas a llenar de amargura. Pero sí hay una solución, sí la hay. Entonces dice, frustración y enfado a sí mismo. Es como cuando cometes un error que te dices, ay, te perdono porque te equivocaste. ¿Cómo te dices? ¿Eres un qué? Así. Lo dijo ella. Me eximí del problema y aprendí. ¿Sí? Pero ¿dónde se aprendió el eres un? ¿Dónde se aprendió esa manera de estarse lastimando? Se aprende en el hogar y se reafirma en la calle. Y en la calle aprenden esa y luego otra y de repente de las palabrotas que se pueden decir que se aprendieron en la calle, ahora van de regreso a la casa. Y la familia dice, yo no te enseñé a decir esas palabrotas. Bueno, unas palabritas que se convirtieron en ofensas. Sí, ya te da más la emoción del enojo. ¿Cómo ves, pequeña? Ya no te enojes. Sí, ya no te enojes. Porque si te enojas, ya no va a ser un año, van a ser. Con todo gusto y agrado, ¿sí o no? Gracias. Entonces dice, dependiendo de la situación, algunas veces entran en depresión, ya no querer vivir. Una persona en depresión, ¿a cuántas más crees que arrastra? Cuando una persona está en depresión, ¿cómo vive el entorno? ¿Alegre, triste o enojado? Las emociones se contagian, ¿eh? Por eso cuando veas a una persona enojona, o haces oración o te echas a correr. Si no tienes la capacidad de escuchar a una persona neurótica, levanta el escudo de la fe, ponte a orar y no va a pasar nada. Todo se rechaza. Pero si no tienes esa capacidad, habla a Speedy González y huye por tu vida. Pero a veces se queda uno así, ves a una persona enojada y pone su carita así de, está esperando que le digan, ¿qué tienes? Y si es su pareja, mi amor, no me digas mi amor. Desde hace mucho que dejaste de ser mi amor. Está enojada, o enojado. Shh, no lo despierten de su enojo porque te va a ir mal. Porque hasta eso, la emoción, la depresión, la conmiseración, es atracción para la gente noble. O la gente que ha vivido esa emoción y que en algún momento también quieren, así como una atención, se llama atención. Una persona depresiva es un niño berrinchudo, ¿sabías? Una persona depresiva es un niño, ¿qué? Berrinchudo. Y una persona gritona también. Y una persona que no controla sus emociones. Me van a decir, uy, pues nadie se salva. Pues no, se trata de que todos entremos al mismo barco. Yo no soy enojón. Bueno que en el mundo haya una persona que controle las emociones para que nos diga cómo se hace. Alguien tiene que tener la solución. Depresión. Entonces te decía, pone su carita iba a decir de qué, pero no, mejor no lo digo. Pone su carita para que todos le digan, ¿qué tienes? Iba a decir, nada. Y el que quiere consolar dice, pero mira tu cara, ¿qué tiene mi cara? Si te ves enojada o frustrada, tú me hiciste enojar, y donde la atrape, ya se contaminó. Fíjate nada más lo que es una depresión, y lo veo una así tan sencilla, decir, estoy en depre, ay, hola, felicidades, congratulations, te sacaste a la lotería. Veamos, con frecuencia nos encontramos con personas que no pueden controlarse cuando están con un sentimiento de ira. ¿Alguien conoce ese sentimiento? Levanten su manita. Al fin que no los ven por la televisión.
Entonces ya somos muchos, sí necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda médica, psicológica y posiblemente hasta psiquiátrica, pero la mayor ayuda que necesitamos es la de Dios. Es el único que nos puede liberar de este sentimiento o de este defecto, o en la religión, pues le dicen pecado, pero es algo que no te deja vivir, es algo que siempre está justificando tus actos y señalando los actos de los demás. Entonces dice, reaccionando de forma agresiva. La ira son golpes, es un daño psicológico, la ira, hacer daño psicológico, traumante, y no hay un alcohólico en recuperación, ni hay una alcohólica en recuperación que no tenga bastantes traumas, es traumático, heridas emocionales, y por añadidura, el sistema nervioso central pues ya sufrió afectaciones. No es fácil, pero tampoco es imposible. Dice, aunque después de haberlo hecho se arrepiente, luego vuelve a repetir el ciclo. O sea, perdóname, mira, ya le voy a echar ganas, ya voy a cambiar, ya estoy preparando mis maletas, me voy a ir, y cuando regrese seré un hombre diferente. Sí, subiste 10 kilos, nada más. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es el resumen de estas diapositivas? La pregunta sería, ¿justificas tu enojo? Cuando te enojas, ¿escondes el miedo? Cuando te enojas, ¿escondes la frustración? Cuando te enojas, ¿escondes ese sentimiento de inferioridad? Porque ¿sabías tú que la persona que grita mucho y piensa tener la razón es que tiene un sentimiento de inferioridad o una autoestima bastante bajo? Y piensa que su autoestima, hay gente que dice, yo mi autoestima la pongo donde yo quiera, arriba, en medio o abajo. No te conoces. Porque una persona de una autoestima tiene un equilibrio mental y emocional. Esto es un equilibrio. Y tiene el poder espiritual para decirle a su yo no, y decirle a su espíritu sí. Si hay una solución, busca ayuda, porque este problema es donde parten todas las adicciones, que son físicas, mentales y espirituales. Si son físicas, pues son biológicas, estresantes, y si son mentales, son traumáticas, y si son emocionales, pues son daños. Entonces requiere de la ayuda de Dios y la ayuda de aquellas personas que han podido salir de su problema. Les decía alguna vez, ¿qué se requiere para sacar un güey de la barranca? Pues un güey que ya salió. Porque consejitos, no, se requiere el valor supremo, que es el conocimiento a través de la experiencia, y se convierte en sabiduría. Y le vamos a mandar saludos a Adri Luz Zamora, aparte de saludos, señora, le mando muchos besitos. Es mi esposa, ¿ok? Moms Caballero, ya apareció Moms, mira. Necesito que pongas, si van a venir de visita, necesitan hacer todo eso. Y además vamos a festejar, están invitadas todas las mamás, el domingo vamos a festejar el Día de la Madre. Van a decir, ¿por qué? Porque dentro del domingo en la predicación dividimos 2 enseñanzas. Estamos aprendiendo de 5 mujeres muy valientes, de mucha fe. Entonces se va a festejar el Día de la Madre, están invitadas. Anayeli Hernández, Mari Montoya, Luis Uribe, Rafael Mera desde San Luis Potosí. A ver cuándo te presentas ya aquí presencial y traes a tu esposita y a tu chamaco ingobernable. Chivis Regis, bueno, el apellido lo conozco, Chivis, familiar de Belén, sí, ¿verdad? El acero, no sé qué. Rosario Morales, te espero aquí el domingo, igual a todos los demás. Pues por ahí si te puedes traer un cheesecake de zarzamora, por favor, te lo voy a agradecer. Es para mí, te lo pido para mí, claro. Sí, para que no se apunten, porque todos quieren. Bueno, yo creo que ya también me merezco un cheesecake.
El Cifari, Ernesto Cerón, mi hermano, ya no te enojes. Aunque tengas tantos años en la AA, requieres de mucha templanza, mi hermano, te lo sugiero como tu padrino que soy. Yacita Zúñiga, María Araceli Hernández, mi hermana, véngase el domingo, yo la invito, le voy a invitar unos buenos, bueno, aquí véngase, yo le digo que es. Para mi hermana Mari Regis Hidalgo, ella sí la conozco, la espero aquí el domingo tempranito para que se venga a danzar, así, a danzar delante de su presencia, aquí le espero. Karen Tiburcio, a ver cuándo, Liz Zúñiga, y bueno, pues gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este momento. Te agradezco que compartas este live para personas que tengan ese problema del enojo constante 24/7, y nos estamos mirando el próximo jueves a la misma hora en este mismo canal y con más gente. Que tengas una bendecida tarde, noche.